Hasta ahora hemos hablado acerca de la revelación bíblica de Dios como Adonai, el dueño de toda la creación. Como dueño de la creación, Dios está por encima de cualquier otro Adonai, rey o emperador. Su gobierno representa la jerarquía de autoridad más alta de todo el universo, de manera que sus actos o decretos están por encima de los actos o decretos de cualquier persona o institución en el universo. Como Adonai, Dios es soberano, así que Él siempre hace como quiere y nadie puede pedirle cuentas por lo que Él haga o diga. Por el contrario, Dios tiene todo el derecho de establecer sus reglas, pedirle cuenta a su creación y juzgar sus actos. Desde el principio de la creación, el Dios soberano ha notificado a sus criaturas sus reglas. En Génesis capítulo 1, la primera parte del verso 28, Dios le ordena a su creación, usando una triple repetición, que tengan hijos, dándoles a entender su bendición sobre la relación sexual en la pareja. La nota editorial del escritor del Génesis en el capítulo 2, el verso 24, subraya el hecho de que esta aprobación de Dios sobre las relaciones sexuales aplica solo dentro del vínculo matrimonial, dando a entender que el sexo fuera del matrimonio es pecado para Dios. Así que la primera regla que Dios establece para sus criaturas en el principio de la creación es: el sexo es puro y santo para Dios solo dentro del vínculo del matrimonio. En el mismo verso 28 del primer capítulo del Génesis, esta vez en la segunda parte del verso, encontramos que además de llenar la tierra, Dios les pide a sus criaturas que la gobiernen. Esto nunca significó que Dios haya renunciado a su derecho como creador. Al pedirle al hombre que gobernara la tierra, estaba estableciéndolo como administrador de la creación. Pero Dios no simplemente espera que el hombre sea administrador de su creación, sino que espera que el hombre sea un buen administrador de su creación. La segunda regla se resume como: sean buenos administradores de la creación. La tercera regla que Dios estableció al principio de su creación la encontramos en Génesis el capítulo 2, el verso 3, cuando Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Dios no nos hizo seres físicos que cuando morimos enfrentamos una experiencia espiritual, sino que nos hizo seres espirituales que vivimos una experiencia física temporal. Como seres espirituales tenemos necesidades espirituales, y estas necesidades espirituales solo son satisfechas en la presencia de Dios. Algunos dirán que como Dios está en todas partes, podemos buscarlo en cualquier lugar, y esto es técnicamente cierto. Pero quien inventó la iglesia, quien ordena que seamos parte de esta comunidad especial llamada iglesia, fue el mismo Dios a través de su Hijo Jesucristo. La iglesia es el lugar donde adoramos a Dios como comunidad y a la vez donde nos ayudamos unos a otros de acuerdo a los dones y habilidades que Dios nos ha dado. Así que guardar el día de reposo y hacerlo en comunión con la iglesia son dos cosas fundamentales a los ojos de Dios. La tercera regla se resume como: guarden el día de reposo en mi presencia. Encontramos una cuarta regla en Génesis, el capítulo 2, esta vez del verso 15 al 17. Y dice así: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. A diferencia de las reglas anteriores, esta regla comienza con la expresión "y le dio este mandato", mostrando con claridad que lo que seguía era una regla divina. Al comparar esta regla con las anteriores, podemos notar una diferencia bastante obvia. ¿Cuál será la diferencia entre esta última regla y las reglas anteriores?
En ninguna de las reglas anteriores se nos dice qué va a pasar si no las cumplimos. El texto bíblico en Génesis no nos dice qué va a pasar si tenemos sexo fuera del matrimonio. Tampoco nos dice qué va a pasar si somos malos administradores de la creación, y no nos dice qué nos va a suceder si no guardamos el día de reposo. Pero en la cuarta regla claramente se nos dice en el texto cuál será el castigo que recibiremos si comemos del árbol del conocimiento del bien y del mal. La razón para esta diferencia es que la cuarta regla tiene carácter de ley. Toda ley establece al menos una prohibición y un castigo para quienes ignoren la prohibición, y es establecida para evitar ciertas consecuencias. Para entender mejor este asunto, podemos poner como ejemplo la ley de tránsito. En esta ley se establece, por ejemplo, la prohibición de pasar un semáforo en rojo. El castigo será una multa o ticket, y las consecuencias que trata de evitar la ley son accidentes, heridas, mutilaciones, invalidez y aún hasta la muerte. A menudo podemos confundir las consecuencias con el castigo. Noten que la ley no dice si te pasas la luz roja tendrás un accidente. La ley trata de evitar los accidentes, ofreciéndote un castigo que consideres realmente doloroso, de modo que lo pienses bien y trates de cumplirla. Evaluemos ahora lo que hemos llamado la ley del Edén. En primer lugar, tenemos que la prohibición era no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Fíjense que no dice que era una manzana. Este árbol tenía un fruto específico que se llamaba el fruto del conocimiento del bien y del mal. En segundo lugar, tenemos que el castigo era ciertamente morirás. Y en tercer lugar, tenemos las consecuencias que trataban de evitar y que no se encuentran en este capítulo del Génesis, sino en los capítulos siguientes. La perfección en la creación de Dios fue haber hecho a un ser humano capaz de decidir. Muchos reclaman el hecho de que Dios nos haya hecho con la capacidad para desobedecerlo. Pero si no tuviéramos esa capacidad, seríamos como robots, sin voluntad propia. Al mismo tiempo, es la capacidad de decidir la que nos permite escoger entre amar y odiar. Nunca sabríamos lo que es amar si no tuviéramos la capacidad para odiar. El árbol del conocimiento del bien y del mal era la llave de salida del paraíso. Determinaría nuestra decisión de seguir voluntariamente las órdenes de Dios o manifestaría nuestra decisión de rebelarnos a su voluntad. Rebelarnos en contra de la voluntad de Dios nos pondría inmediatamente fuera del paraíso. Comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal abriría nuestra mente al conocimiento de lo malo. Dios no creó el pecado, ni tampoco creó un ser humano pecador. Su creación era extraordinariamente capaz en muchos aspectos, lo que se puede ver en la manera como Adán cumplió magistralmente el trabajo de darle nombre a los animales, pero eran al mismo tiempo inocentes en cuanto a hacerse daño los unos a los otros. Comer del árbol del conocimiento del bien y del mal como el primer acto de desobediencia de la criatura hacia su creador rompería la relación de amor y amistad que había hasta ese momento y haría al ser humano temer por el castigo que su desobediencia merecía. El ser humano ya no se acercaría a su creador con confianza, sino que lo haría tratar inútilmente de esconderse de él. La ley del Edén trataba de evitar las consecuencias que sufrirían los seres humanos cuando la relación entre el Creador y su criatura se rompiera. Porque cuando esto ocurriera, las relaciones entre sus criaturas serían dañadas por el orgullo, el egoísmo, la envidia, los celos, etc. En vez de relaciones de cuidado mutuo, las criaturas tratarían de satisfacerse a sí mismas antes de ver las necesidades de su prójimo ser satisfechas. Se matarían entre sí si fuera necesario para satisfacerse a sí mismos. Lo que le ocurriría a toda la creación por causa de la desobediencia del ser humano sería devastador, no solamente
porque la desobediencia lo haría incapaz de ser un buen administrador de la creación, sino porque la ruptura de la relación con su creador afectaría su propio cuerpo y limitaría su productividad. Las relaciones en la pareja serían desiguales, imponiéndose el más fuerte sobre el otro, y procrear sería terriblemente doloroso. El ser humano perdería su capacidad para decidir entre lo bueno y lo malo, porque nacería con la tendencia a ignorar y desobedecer a su creador. Seríamos pecadores desde el nacimiento. Hasta aquí hemos descrito lo que serían las consecuencias que la ley del Edén trataba de evitar. Pero volvamos por un momento al castigo. Intencionalmente he incluido en el castigo la palabra ciertamente, porque noté que en muchas de las diferentes versiones que tenemos disponibles en español se usa casi siempre esta misma palabra para traducir la correspondiente en el original hebreo. Me pregunté, ¿por qué los diferentes equipos de traductores decidirían usar la misma palabra? Al investigar el uso de esta palabra en el resto de la Biblia, noté que era frecuentemente usada por Jesús. En Mateo 19:23, por ejemplo, luego que Jesús hablara con aquel joven rico y le propusiera que vendiera todas sus posesiones y lo siguiera, le dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Otro ejemplo es Juan capítulo 3, los versos del 3 al 5, que narran la conversación de Jesús con aquel fariseo, dirigente de los judíos, cuyo nombre era Nicodemo. Por 3 veces Jesús usa la misma expresión. En el verso 3 respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el verso 5 respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y finalmente en el verso 11, de cierto te digo, que hablamos lo que sabemos y testificamos de lo que hemos visto, y no recibís nuestro testimonio. Al analizar el significado de estas expresiones en los contextos en los cuales fueron usados, concluí que la palabra ciertamente o sus expresiones equivalentes en el Nuevo Testamento significaban: así como te lo estoy diciendo, así sucederá y no habrá nada que lo pueda impedir. Cuando sustituí este significado en Génesis capítulo 2, el verso 17, lo que Dios estaría diciéndole a Adán y a Eva sería: así como te lo estoy diciendo, así sucederá. Morirás y no habrá nada que pueda impedirlo. En términos de una ley, esto era un castigo sin derecho a apelación. Nosotros conocemos bien la historia. La mujer vio el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal y le pareció apetitoso. Así que tomó uno y lo probó. Luego le dio a Adán a probar y éste también comió. Y cuando los jugos gástricos en el interior del estómago de Adán y Eva hicieron contacto con la fruta del conocimiento del bien y del mal, entonces murieron. Si has leído la historia en Génesis capítulo 3, te habrás dado cuenta que no sucedió de esta manera. Vio pues la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Por qué no murieron? Si Dios hubiese dicho: si comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, morirán, yo estaría inclinado a pensar de que podría haber atenuantes, otras opciones.
Pero cuando el Creador incluyó en su ley una expresión para que no quedara duda de que si desobedecían morirían, confirmando que no habría nada que lo pudiera impedir, no puedo aceptar el hecho de que siguieran con vida. ¿Qué pasó? ¿Por qué no murieron? Algunas personas opinan que sí murieron, pero que murieron espiritualmente. Sin embargo, este concepto es un concepto paulino, es decir, del apóstol Pablo, que seguramente no era conocido por los escritores del Génesis, de manera que no era manejado por Moisés ni por ninguno de los que repitieron esta historia como una tradición oral hasta que comenzara a ser una tradición escrita, luego de la deportación de Judá por Babilonia. El castigo de la ley del Edén no hacía referencia a una muerte espiritual, sino una muerte física. La muerte espiritual era una de las consecuencias que la ley trataba de evitar. ¿Por qué no murieron? Otras personas dicen, si murieron de viejos. Pero estoy convencido que Adán y Eva no eran físicamente inmortales, es decir, quizás vivirían mucho tiempo, pero la muerte era parte de su diseño. ¿Cómo puedo saberlo? Porque Dios creó un mundo con una superficie limitada que sería sobrepoblada fácilmente si la muerte no pusiera punto final a nuestra existencia física en algún momento. ¿Por qué no murieron? Muchas personas consideran que el amor de Dios es tan grande que sin duda Dios debió haberlos perdonado. Con frecuencia le pregunto a estas personas, ¿qué es más grande? ¿El amor o la justicia de Dios? Las respuestas siempre son divididas. Algunos piensan que Dios es más amoroso que justo y otros que Dios es más justo que amoroso. Pero cuando hablamos de Dios no hay tal diferencia, pues Dios es infinito en todos sus atributos. Es decir, Él es infinitamente amoroso como es infinitamente justo. De esta manera, Dios es lo máximo que existe en cuanto a amor y a justicia. No puede ser más justo que amoroso, ni más amoroso que justo. Si Dios hubiese perdonado a los primeros seres humanos, hubiese sido muy amoroso, pero no hubiese sido justo. Y si los hubiese matado, hubiera sido muy justo, pero hubiese dejado de ser amoroso. ¿Por qué no murieron? ¿Qué hizo Dios que fue al mismo tiempo amoroso y justo? La respuesta es la base de la fe de aquellos que se llaman cristianos. Sin embargo, muchos de los que se llaman cristianos o dicen creer en Jesús no conocen la respuesta. ¿Por qué no murieron? Jesucristo fue el acto de Dios que manifestó su amor al mismo tiempo que manifestó su justicia. Dios condenó a Jesús a morir físicamente en el lugar de los seres humanos para pagar con su propia vida el precio de nuestra desobediencia. Moriría a su tiempo, pero como consecuencia le daría al ser humano la oportunidad de arrepentirse. El justo moriría por los injustos. ¿Sabía Dios que el ser humano comería del árbol del conocimiento del bien y del mal? Sin duda que sí lo sabía. Por eso lo creó sabiendo que pecaría y sabiendo que tendría que sacrificar a su propio hijo para salvarlo de su propia capacidad de autodestruirse. Cuando entiendes por qué el ser humano no murió, a pesar de haber cometido una falta que debió ser castigada con la muerte, entiendes muchas de las cosas que el cristianismo cree. En primer lugar, entiendes por qué Jesús debió haber nacido de una virgen sin la intervención de un padre humano. Para poder representarnos, Jesús debía cumplir dos condiciones. Debía ser humano para morir en el lugar de los seres humanos y debía ser al mismo tiempo sin pecado. Cualquier persona que naciera de una mamá y un papá humano nacería con la predisposición para pecar, y más pronto que tarde pecaría y dejaría de ser capaz de representar a la raza humana. Un pecador apenas podría morir como castigo por su propia culpa como pecador,
modo que no podría representar a nadie más que a sí mismo. Al nacer de una virgen, Jesús adquirió nuestra naturaleza y al ser concebido por el Espíritu Santo, garantizaría su capacidad de mantenerse santo hasta el momento de su sacrificio. Entenderíamos también por qué Jesús fue tratado como un criminal, aunque nunca cometió ninguna falta. Él no estaba siendo castigado por sus propios pecados, sino por los pecados de todos nosotros. Jesús recibió la pena capital porque era el castigo que los seres humanos merecíamos. Recuerdo la primera vez que vi la película La Pasión de Cristo del conocido actor y productor Mel Gibson. Había ido al cine a ver la película y recuerdo haber llorado muchísimo. Salí del cine con los ojos hinchados de tanto llorar. Años después invitaría a un grupo de jóvenes de la iglesia a ver la misma película en mi casa. Tenía la expectativa de lo que podía producir en los jóvenes, pero pensaba que como ya yo la había visto, no me afectaría tanto esta vez. Sin embargo, lloré nuevamente como si fuera un niño. Me preguntaba, ¿por qué me afectaba tanto la segunda vez? Y luego entendí que era lo que me pasaba cuando veía la película. Cuando castigaban a Jesús con el látigo y las piezas metálicas del látigo se enterraban en su piel, no era la cara de Jesús que veía, sino mi propia cara. Cuando el pesado madero se hundía en los hombros heridos de Jesús, yo me veía llevándolo. Cuando clavaban las manos y los pies a la cruz, yo me veía a mí mismo siendo clavado en esa cruz, porque había sido yo la causa de su sufrimiento y de su muerte. Todavía hoy no puedo pensar en su sufrimiento y su agonía como si hubiese sido el sufrimiento y la agonía de alguien que vivió siglos antes que yo, sino como el sufrimiento y la agonía que yo merecía. ¿Por qué mucha gente celebra Semana Santa? A pesar de toda la religiosidad y la práctica ritualista sin sentido que envuelve esta celebración, hay una razón que quizás muchos no entienden. Muchos de nosotros hemos perdido familiares muy cercanos y quizás no vamos a sus tumbas ni siquiera una vez al año. Aunque los hayamos querido mucho, quizás la vida compartida con ese ser querido no llega a ser suficiente como para recordar su muerte cada año. Pero en el caso de Jesús, Él es la razón de que sigamos viviendo. Él es la razón de que aún tengamos tiempo para arrepentirnos. Él es la razón de que podamos restablecer la relación con el Creador que se perdió en el Edén. Él es la razón para que haya esperanza para nosotros en el futuro. La película Rescatando al Soldado Brian comienza con un hombre mayor arrodillado ante una tumba diciendo: he tratado de vivir mi vida de modo que valga la pena. Y con lágrimas en los ojos, se vuelve hacia donde se encuentra su esposa y le pregunta: ¿no es cierto? La película trata de un grupo de soldados comandados por un capitán que son enviados a rescatar al soldado Brian. Encuentran al soldado Brian en un pueblo donde las fuerzas aliadas se enfrentan a los alemanes. En el esfuerzo por rescatar al soldado Brian, mueren casi todos los que fueron enviados a rescatarlo. Agonizando, el capitán le dice al soldado Brian al oído: viva como que ha valido la pena. Para mí, esto es lo más cerca de lo que debería significar la Semana Santa. Un momento para evaluarnos y preguntarnos: ¿hemos vivido como que la muerte de Jesús por nosotros ha valido la pena? Entender la importancia del sacrificio de Jesús nos llevaría a evaluar toda nuestra vida y nuestras prácticas religiosas. Nos preguntaríamos, por ejemplo, ¿por qué regalamos en Navidad? He escuchado las respuestas más increíbles a esta pregunta. Algunos dicen que es porque es el cumpleaños de Jesús. Otros que lo que hacemos es repetir la acción de los Reyes Magos. Pero en ambos casos, a quien se le debería regalar algo, en todo caso sería Jesús. ¿Por qué nos regalamos unos a otros en Navidad? No me malinterpreten.
No estoy de acuerdo en la práctica sin sentido de ritos religiosos, ni en el materialismo aberrante que se experimenta en las fiestas navideñas. Solo quiero dejar en claro que si evaluáramos nuestras celebraciones navideñas a la luz del sacrificio de Cristo, la única justificación que podíamos conseguir es recordar que regalamos a otros porque Jesús fue regalo para nosotros, y animaría a la gente que aún quisiera celebrar la Navidad a valorar más el acto que el regalo, de modo que en el momento de entregar un regalo pudiera decirle al otro: te doy este regalo para recordar que vives y tienes la oportunidad de arrepentirte, porque Jesús fue el regalo de Dios para ti. Dios te bendiga.